En el año 2019, el senador de la República, Guido Girardi, fue invitado al canal CNN unos días antes de que comenzara el Congreso Futuro. En este Congreso se trató, digamos, de mostrar la importancia de la ciencia en nuestro mundo moderno. Y el senador señaló en esa oportunidad que la ciencia nos daría aquello que la religión no podía: la vida eterna. Un año y medio ya después desde esa frase, nos damos cuenta de que pareciera ser un poco soberbia, altanera, porque si bien reconocemos la importancia de la ciencia en nuestro mundo y sabemos que el desarrollo de ella ha permitido un bienestar mucho mayor para nosotros los seres humanos, también nos damos cuenta de que eso no ha venido ausente de problemas y que nuestra vida, nuestro tiempo acá en este mundo es limitado. El Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y les mostró la realidad del sufrimiento en la existencia humana, y ellos, como sus seguidores, no estarían libres de eso. Pero les dijo que Él les prometía un gozo que nadie les podría quitar. Sin embargo, también es cierto que nosotros podemos mirar a muchos cristianos, y quizás nosotros somos un ejemplo de eso, de que en muchas circunstancias y momentos difíciles de nuestra vida, lo que menos hay es gozo. El día de hoy me gustaría que pudiésemos ver cómo el Señor dice que debemos actuar para que en medio de los problemas que enfrentamos, nuestra vida se caracterice por ser una de gozo y paz. Le invito a que podamos leer en Juan capítulo 16, los versículos 23 al 33. Dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, queremos darte las gracias a esta hora por tu palabra y queremos pedirte que nuestra fe pueda, Dios mío, ser conectada, arraigada a lo que de ella nosotros podemos obtener. Pedimos a esta hora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo le está diciendo en esta parte que no solamente ellos deben saber que Jesús les está prometiendo un gozo que nadie les puede quitar, sino que les está diciendo que es algo por lo cual deben orar. El día de hoy me gustaría que pudiésemos ver dos cosas: la necesidad que tenemos de orar para que Dios coloque ese gozo y esa paz en nuestras vidas, y por otro lado, los motivos por los cuales es necesario orar por esto. Vamos a tratar entonces de verlo en primer lugar. Ora para que Dios te dé gozo en medio de los problemas.
Ora para que Dios te dé gozo en medio de los problemas. La promesa de gozo en medio del dolor debe ir acompañada de una vida de oración. Los versículos 23 y 24 dicen así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo les está hablando de un aquel día, y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que se refiere cuando Él vaya a resucitar. Y dice que en ese momento, cuando ellos lo vean a Jesucristo resucitado, van a quedarse, digámoslo así, con la boca abierta. Van a quedar estupefactos y decir, increíblemente, Jesús venció la muerte. Y eso, sabemos, cambia todas las cosas que suceden en la vida. Ahora, luego que les dice eso, les anima a orar y les dice que deben pedir al Padre, y les dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O como dicen otras versiones de la Biblia, para que vuestro gozo sea pleno o sea completo. Dicho de otra manera, el Señor nos está diciendo que el gozo que Él promete es algo por lo cual nosotros también debemos orar. Si tú eres cristiano, si has puesto tu fe en Jesucristo, vas a pasar muchos momentos en los cuales sabes lo que Jesucristo hizo, pero aún así tú te sientes desanimado. Y obviamente que en unas circunstancias como las cuales estamos viviendo ahora, nuestro corazón claramente se puede llenar de temores y de dificultades. El Señor Jesucristo les había dicho en el versículo 20 y 21 acerca de cómo se sentirían ellos como discípulos en medio de las dificultades. Y les dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. En estos dos versículos el Señor habla de llorar, lamentarse, estar triste, dolor y angustia. Todas esas emociones eran aquellas que iban a sentir aquellos que eran sus discípulos al ver todo el proceso de juicio y muerte de Jesús. Y el Señor Jesucristo también al término de este capítulo, en el versículo 33, les dice en la segunda parte esto: en el mundo tendréis aflicción. 6 palabras en este capítulo que nos hablan acerca del sufrimiento para aquellos que son cristianos. Por eso debemos orar para tener gozo en medio de las dificultades. Necesitamos orar para que el gozo de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Y déjame preguntártelo, ¿estás en este momento inquieto producto de este tiempo de encierro? ¿Tienes en este momento temor acerca del futuro? ¿Estás orando por ti y por las personas que están cerca de ti para que Dios les provea de gozo y paz en medio de esta dificultad? El Señor nos está mostrando entonces por qué debemos orar, pero no solamente se limita a eso, sino que nos dice a quién debemos orar. Dice que debemos orar al Padre. En el versículo 23 dice lo siguiente: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. De alguna u otra manera, el orar para tener tranquilidad, seguridad, en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo, no es algo solo y exclusivo de los que son cristianos. Muchas personas en este momento están preocupadas y uno lo puede ver a veces en las redes sociales cuando alguien manifiesta algún problema, cómo otras personas tratan de animarle y apoyarle. Sin embargo, la Biblia acá es específica de decir a quién debemos orar. No oramos al universo, no oramos a la madre tierra. Fíjate que este pasaje nos está hablando acerca de a quién debemos dirigir nuestra oración. Y oramos a un ser personal, a Dios. Oramos a aquel ser que el que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca
no podrá hablar? Es decir, es un ser que entiende, que comprende y que conoce el contenido de las oraciones. Pero no solamente eso, nosotros no oramos a María, nosotros no oramos a un santo. Yo sé que esto que acabo de decir al final puede ser para algunos un poquito golpeador y confrontacional. Como decimos, la mayoría de la gente que está en este momento sufriendo publica a veces sus dificultades y muchos tratan de manifestar su apoyo sinceramente. Sin embargo, la Biblia dice que solamente hay una persona a la cual nosotros debemos dirigir nuestras oraciones. No es al universo, no es a la madre tierra, no es a un ser humano como nosotros. Incluso aunque haya llevado una muy buena vida. Si nosotros vamos a la Biblia y revisamos desde el Antiguo Testamento y nos paseamos a través de él por todo hasta llegar al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que las oraciones están siempre dirigidas a Dios. Nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos dice que se oraba al Dios del Antiguo Testamento. Elohim se le llama a veces, Adonai o Yahvé, Jehová. Sin embargo, son dirigidas a Dios. Y en el Nuevo Testamento es típico escuchar y ver, leer en la Escritura que se dirigen las oraciones al Padre. El apóstol Pablo comienza alguna de sus cartas diciendo esta frase: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él al cual se dirigen las oraciones y es a Él al cual tú tienes que orar en medio de las dificultades. No se trata solamente de focalizar tus pensamientos y tratar de colocar buenos pensamientos sobre alguien que está en dificultad. Recuerdo en mi caso particular cuando era pequeño momentos con mi abuela y en el cual ella me enseñaba algunas cosas. Recuerdo en esas oportunidades también cuando ella me enseñó a orar el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. O también cuando me enseñó a hacer oraciones por medio de la mediación de María. Sin embargo, amigo, no quiero ser hiriente ni ofensivo con nadie. Solamente quiero que tú puedas mirar en la Biblia y darte cuenta que esa no es la manera en la cual el Señor Jesucristo dijo que oráramos. Él nos dice que nosotros debemos dirigir nuestras oraciones al Padre y en tercer lugar agregamos esto, orando en el nombre de Jesús. Dice el versículo 23, la segunda parte, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En los versículos 23 nos podemos dar cuenta, y en el versículo 26 que Jesús usa esta frase, en mi nombre. Eso lo podemos ver en otras partes de la Biblia. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. Es por eso que es importante esto, porque la Biblia nos muestra claramente que el resultado de nuestra oración no depende tanto de la fe del que ora, de la vida moral del que ora, si ha sido una gran persona o no, sino que depende de a quién está dirigida su oración, en base a quién ora. Y la Biblia nos dice claramente que debemos orar al único Dios verdadero, a este ser personal que creó todo el mundo y el universo por medio de Jesucristo. Pero la pregunta que nos puede quedar acá es, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Y podríamos decir esto, es orar en la autoridad del nombre de Jesús. Es en base a su autoridad que nosotros podemos orar. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué Dios debería escucharnos? ¿Por qué Dios debería fijarse en una criatura que a lo mejor durante mucho tiempo en su vida ha vivido en rebeldía contra Él, que ha hecho su propia voluntad, que no ha consultado lo que su Creador quiere? ¿Por qué Dios debiese escucharnos? Todos nosotros, independiente de lo que conozcamos, sepamos de nuestro trasfondo religioso, nos damos cuenta que hay momentos en nuestra vida en la cual nuestra propia conciencia nos dice que hemos fallado.
A nuestros propios estándares morales hemos sido infieles. No hemos sido consecuentes en lo que creemos y en lo que hacemos. Y la Biblia dice que entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad, ningún derecho de ir con nuestra oración delante de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y esto lo vemos en otras partes en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 6, encontramos lo siguiente. Cuando un cojo fue sanado, dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro está diciendo que él va a dar algo que no tiene, en este caso, que es orar por la persona. Y él ora en base a la autoridad del nombre de Jesús. En el capítulo 4 le preguntan los líderes religiosos a Pedro y Juan, que predicaban el Evangelio e insistían a hacerlo, y les dice el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Bajo qué autoridad? Y ellos obviamente van a responder que esto ha sido hecho en el nombre de Jesucristo. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa es la autoridad de Jesucristo. Mi amigo, nosotros podemos y debemos orar. Debemos orar no solamente por nuestras necesidades físicas, no solamente por todo lo que implica el temor a esta enfermedad, sino para que Dios nos ponga su gozo y su paz en medio de estos problemas. Sin embargo, no podemos orar en base a nuestra propia autoridad, en base a nuestra propia vida moral, en base a nuestra gran fe, sino que debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. No es por Pedro, no es por Juan, no es por Manuel, no es por un hombre, no es por la mediación de ninguna persona, ningún santo, ninguna criatura podrá llevar nuestras oraciones delante de Dios. Por eso nosotros deberíamos decir algo como esto: Señor, ¿me permitirías experimentar tu gozo en medio de mis temores? Y te lo pido esto en la autoridad de Jesús. La Biblia muestra entonces que nosotros tenemos que orar no solamente por nuestras necesidades físicas, sino para que Dios coloque su gozo y su paz en medio de los problemas. Debemos dirigir nuestra oración a Dios el Padre y, en tercer lugar, lo hacemos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y finalmente, para cerrar esta primera etapa, podríamos decir lo siguiente: el Padre y el Hijo trabajan en comunión. El Padre y el Hijo trabajan en comunión. Fíjate el versículo 26 y 27, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre y el Hijo trabajan en comunión. No es que haya una disputa entre ambos, no es que Jesucristo sea el mediador porque el Padre es un Padre airado y Jesucristo es el que está calmando eso. No, ambos están trabajando en conjunto, y dice que el Padre ama a los discípulos de Jesús porque ellos le reconocieron como el enviado de Dios, como el Mesías prometido desde las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso podemos orar a Dios, al Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora me gustaría pasar entonces a esto. ¿Por qué debiésemos orar? Para tener gozo y paz. ¿Acaso no son estas promesas espirituales que hace Jesucristo cosas que automáticamente funcionan en nuestra vida? Y nos tenemos que dar cuenta que no es así. Por eso decimos que debemos orar, porque tu vida espiritual no se limita a tu entendimiento. Fíjate en los versículos 28 al 30. El Señor dice lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido
de Dios. El Señor les está hablando directamente que va a salir de este mundo, ir al Padre y que luego Él en algún momento, ¿no es cierto?, va a hacer esto una realidad. Prontamente. Los discípulos dicen, mira, estás hablando claramente, no estás hablando en alegorías, el Señor ya lo había dicho en el versículo 25, porque el Señor en los capítulos previos había ocupado muchas ideas para tratar de ilustrar verdades espirituales profundas que los discípulos no habían quizás captado. El Señor les habló acerca del sacrificio que Él haría en la cruz del Calvario por medio del lavamiento de pies y diciendo que iba a ser un servicio cuando fuera a morir en la cruz. Más adelante, entonces el Señor les habla en el capítulo 15 de que Él era una vid y que cada cristiano es como un pámpano conectado vitalmente a esa vid. Pero el Señor ahora no está usando ninguna alegoría, no está usando ninguna metáfora ni ninguna parábola, le está diciendo, yo voy al Padre. Y los discípulos dijeron, he aquí ahora hablas claramente, versículo 29, y ninguna alegoría dices. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Ahora, quiero que noten lo que está diciendo el versículo 30. Ellos dicen, ahora entendemos, conclusión, por esto creemos. Ellos estaban diciendo que habían puesto su fe en Jesucristo, por lo que ahora, en este último momento que el Señor habla, ellos habían logrado entender. Y es acá donde quiero mostrar lo siguiente. Nuestra vida espiritual no se va a limitar, no se puede reducir solamente a lo que nosotros entendemos. En Primera de Corintios, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla del peligro de esto y dice lo siguiente en los versículos 1 y 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mi querido amigo, hay un sustento, una base más profunda, no contraria ni opuesta al entendimiento, pero más profunda que el entendimiento. Dicho de otra manera, el cristianismo no puede reducirse a un mero conocimiento. Esto puede incluso causar una enfermedad espiritual. Ahora, déjame dar un ejemplo de esto. Imagínate que tienes la oportunidad de en un hermoso día ir a un lugar, a una quebrada, a un valle, y estás en un lugar alto y observas todo el valle. Acá en Santiago de Chile tenemos cerca el cajón del Maipo. Y estás en ese momento, ves el río abajo corriendo, ves las montañas con toda su belleza, los cambios de color, tonalidades de distintos verdes, las montañas, las rocas, cada detalle. Y tú vas moviendo tu vista, observando cada uno de los detalles. Y luego cierras los ojos. Y te das cuenta que a pesar de que has logrado entender todo ese cuadro hermoso que estás viendo, aún así eres incapaz de tomarlo todo y tenerlo en tu mente a la vez. Incluso con la mejor mente hay muchos detalles, muchos aspectos que están ahí en la realidad que se nos van a ir. Mi amigo, es porque nuestro entendimiento es necesario para comprender las cosas de Dios, pero no agota lo que implica nuestra relación y comunión con Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les va a decir ahora. Nosotros debemos orar porque nuestra vida espiritual no es solamente entendimiento, no es solamente un conocimiento. Nuestra vida espiritual va realmente a ser probada en medio de las dificultades. Fíjate en el versículo 31 y 32. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Nosotros ya habíamos leído algo similar a esto. El Señor Jesucristo estaba en la cena pascual y de pronto Pedro señala que él iba a poner su vida por el Señor.
Mi amigo, cuán fácilmente nosotros en ciertos momentos podemos pensar que tenemos una fe robusta, grande y fuerte. Y el Señor, que conoce el corazón, miró a Pedro y le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? El gallo va a cantar y tú ya me habrás negado, Pedro. Ahora, sería maravilloso pensar que solamente esto le pasó al impulsivo y arrebatado Pedro, pero la realidad, y el Señor es lo que le está manifestando acá a todos estos 11 seguidores, que todos ellos en el momento difícil le iban a abandonar. Quedaban solamente unas pocas horas para que ellos estuvieran orando en el huerto de Getsemaní. El Señor ahí orando en agonía y ellos durmiendo. Cuando iba a venir un grupo de soldados desde los judíos y iban a apresar al Señor y todos los discípulos le iban a dejar. Por eso en el versículo 32 el Señor dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. El mero conocimiento no les libraría del temor y de huir del Señor. La fe de los discípulos era débil, a pesar de que creían y a pesar de que entendían. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra fe en medio de los problemas? ¿Cómo es nuestra fe en medio de las dificultades? Obviamente es mucho más fácil nuestra fe y nuestra confianza cuando de alguna manera todo va bien. Y de pronto nuestro mundo es puesto vuelta arriba y nos damos cuenta que cosas que parecían seguras y certeras, cosas que dábamos por sentado, como levantarnos cada mañana y hacer las actividades que nos correspondían, nos han sido arrebatadas. Y cada uno, al igual que los discípulos, muchas veces nos damos cuenta que nuestra fe no está firmemente anclada. El Señor le está diciendo, viene la hora, ya ha venido, está encima. Seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Por eso necesitamos orar por esto. Por eso no solamente tenemos que orar por nuestras necesidades físicas, por la necesidad de nuestra salud, sino que necesitamos orar por nuestro propio corazón. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor no le dijo, yo he orado para que seas librado de la prueba y no vivas ningún problema y el diablo no te toque. O como algunos cristianos han dicho en medio de esta pandemia, citando el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Pero el Señor no le dijo eso. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte en medio de esta prueba que es necesario que vivas. Y mi amigo, si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Dios en su soberana voluntad permite que tú y yo enfrentemos problemas y dificultades en nuestras vidas. Y en medio de esos problemas Él quiere manifestar en nuestro corazón cosas que no salen en forma habitual. De pronto, y esta es la paradoja del cristianismo, estamos pasando por una situación muy difícil, muy golpeadora, y de pronto en nuestro corazón se empieza a levantar un sentimiento que sabemos que no viene producido por nosotros, sino que de Dios mismo, por el Espíritu de Dios, que nos da tranquilidad, que nos dice que Dios está en control de todas las cosas. Por esto debemos orar, para experimentar el gozo y la paz de Dios en medio de los problemas. Y podríamos decir que el versículo clave de todo esto es el versículo 33. Fíjate lo que dice ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor les está mostrando en realidad que la fe cristiana no se trata solamente de lo que entendemos. Es importante conocer en la palabra de Dios quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el ser humano, qué es la vida humana, qué es el nacimiento, cuál es el propósito de nuestra vida y qué significa nuestra propia muerte cuando salgamos de este mundo que ninguno de nosotros puede evitar. Pero la Biblia nos da a entender que hay algo más. Y que a pesar de toda nuestra fe que podamos colocar en el Dios verdadero, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo, en esta vida tendremos aflicción. Mi amigo, hay mucho dolor en este mundo que es producido de humanos con humanos.
Pero hay que ser muy claro y darnos cuenta que hay mucho sufrimiento y dolor que de pronto nos viene inesperadamente y no tenemos un otro a quien culpar. El Señor está mostrando y reconociendo la realidad del sufrimiento en esta vida. Se lo está mostrando a sus discípulos. Le está señalando esta realidad y le está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Podría el Señor haber dicho algo como esto? Estas cosas os he hablado para que ustedes sepan, entiendan quién soy. Y obviamente eso está implícito. Podríamos decir esto. Ellos entendieron, ellos creyeron, pero el Señor quiere que vayan un paso más allá. No solamente que entiendan y crean, sino que eso les ponga en gozo y paz en su corazón, en medio de los problemas. Y mi amigo, este versículo nos dice entonces por qué debemos orar. Para que Dios coloque su gozo y su paz en nuestra vida. Y alguien podría decir, ¿cómo podemos tener gozo y paz siendo que Jesucristo mismo está diciendo que en este mundo vamos a vivir en aflicción? Y la respuesta está ahí mismo en el versículo 33. Dice, confiad. La fe necesita saber, pero la fe también es confiar. Es una fe que sabe quién es Dios y quién es Jesucristo. Sabe lo que Él hizo por nosotros, pero luego que lo sabe, confía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi amigo, todo lo que nosotros vemos en esta vida, desde el momento que nacemos hasta el momento que fallecemos, desde que damos nuestros primeros pasos, desde el momento en que empezamos a recordar nuestra vida hasta el cual ya nuestra mente se empieza a nublar y no podemos hilar ideas en los últimos años de nuestra existencia. Todo eso está bajo la poderosa mano de Dios. Y el Señor Jesucristo le está diciendo esto, ustedes van a sufrir, van a pasar momentos difíciles, pero confíen en mí. Cuando vean que yo he vencido la muerte, confíen en mí. Yo vencí el mundo. Todo este sistema actual, toda esta manera de vivir, toda esta forma de vivir la vida, yo ya la he vencido. Yo he vencido la muerte, yo he vencido al diablo, yo he vencido al mundo. Un escritor inglés, G.K. Chesterton, dijo lo siguiente: cuando nosotros éramos niños, le dábamos gracias a las personas que llenaban los calcetines en Navidad. Ustedes saben que en otras culturas eso es típico. Pero él dice, ¿cuánto más debemos agradecer a Dios por llenar nuestros calcetines con nuestros propios pies? Mi amigo, tú tienes algo que no es tuyo, tu propia vida, tus manos, tus pies, tu mente. Eso fue un regalo que fue dado a ti por el Dios que hizo todo el mundo. Y ese Dios que hizo todo el mundo quiere y demanda tener una relación contigo. Esa relación sabemos que está rota y no necesitamos que lo expliquen grandes teólogos. Lo que necesitamos solamente es mirar nuestro propio corazón y darnos cuenta que está rota. Y al mirar que está rota, la Biblia nos muestra que para eso vino Jesucristo. Él enfrentó el dolor y el sufrimiento en esta vida humana. Él intervino en esta vida humana, en esta historia de la humanidad, y vivió en carne propia el sufrimiento. Y luego se entregó voluntariamente a los líderes judíos y romanos para ser llevado a la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que cuando Él estaba ahí, Él pagó toda la deuda, todo aquello que te separa de la relación perfecta de Dios. Y al tercer día se levantó. Se levantó de los muertos para que no solamente perdonar nuestros pecados, sino para que ahora, en medio de este mundo en el cual sigue habiendo dolor y aflicción, y lo seguirá habiendo, podamos tener una vida de gozo y paz puesta en Jesús. Dios llenó tus calcetines con tus pies. Ahora lo que tú tienes que hacer es ir a ese Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesús. Padre, queremos darte las gracias por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y en este pasaje, Señor, Él nos dice que debemos orar.
Orar para que nuestro corazón produzca el gozo y la paz que debiesen producirse porque hemos conocido a Dios. Señor, sin embargo, quizás hay muchos que no tienen gozo y paz. Y eso se debe a que no conocen a Jesucristo. A lo mejor creen en Él, pero no han confiado en Él. Señor, tú eres el único que puede hacer que esos corazones no solamente crean verdades bíblicas, sino que confíen en el Dios que está en control de todo esto, incluso de este virus, Señor, que estamos viviendo. Permite, Señor, que aquellos que están entendiendo este mensaje puedan poner su confianza en Jesús y depositar su vida solamente en Él. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.